La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Vamos a conversar con un brillante joven, un joven brillante dominicano, Jonathan Deolio Puig, economista, trabajó en los Estados Unidos en Wall Street, es conferencista, es también autor de muchísimos libros. Aquí tenemos uno que parece que es el más reciente. Y ha estado en varias ocasiones en este programa. Lo que pasa es que él ahora vive en Santiago y hay que coordinar cuando coincide su visita aquí a la capital. Lo vemos menos ahora que cuando vivía en Londres. Exacto. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jacqueline, don Ramón, pueblo dominicano. Para mí siempre un honor estar sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes con mis amigos. Qué bueno, bienvenido. Gracias, Jonathan. Contigo hay muchos temas nacionales e internacionales, especialmente porque tú viviste muchos años en Estados Unidos. Correcto. Y yo quiero comenzar por ahí, aunque parezca que no es tan importante, porque se está viendo una situación especial, al margen de todas las políticas de Trump. Ahora los asesinatos. Hace 2 días hubo un tiroteo contra un centro de detención y mataron a un inmigrante. Vimos el asesinato de Kirk. Y eso me hace recordar cuando yo era niño, cuando murió me asesinaron a Kennedy, cuando asesinaron a Martin Luther King. Pero la sociedad no estaba tan dividida como ahora. Entonces, tú que conoces la idiosincrasia de la sociedad, ¿cómo tú visualizas? ¿Qué está pasando en la sociedad norteamericana? Bueno, tenemos un grado de animosidad, como usted bien puntualiza, entre las diferentes facciones políticas, donde hay que decirlo, la izquierda ha desarrollado un discurso que ha radicalizado a muchos entes dentro de ciertos grupos, en particular en los Estados Unidos de Norteamérica. La izquierda, por años ya, lleva llamando a los conservadores, a los de derecha, fascistas, nazistas, a Trump particularmente, lo han equiparado con Hitler, y eso ha sembrado una raíz de amargura, especialmente en unos grupos específicos, para ser bien, digamos, al grano respecto de lo que me estoy refiriendo, los grupos LGBT. Este señor que le disparó a Charlie Kirk hace poco más de una semana tenía un novio transgénero. Hace poco también vimos un tiroteo contra unos niños en una iglesia católica por parte de un transgénero. Eso no quiere decir que los ataques están circunscritos en el ámbito de la izquierda hacia la derecha, también hay de la derecha hacia la izquierda, pero es desproporcionadamente. Pero tú tienes los supremacistas blancos. Sí, eso es una realidad, pero en lo que tiene que ver con los hechos, vemos una desproporción respecto de la violencia hacia el ala conservadora desde la liberal. Murió Charlie Kirk, mi queridísimo don Ramón, Jacqueline, pueblo dominicano. Usted no vio a la gente protestando en la calle, quemando gomas y quemando tiendas. No así cuando asesinaron, cuando mataron por accidente a George Floyd, que la gente se tiró a las calles, los grupos liberales, en medio de la pandemia, a protestar, a robar y a quemar. Entonces vemos una diferencia en lo que tiene que ver con el comportamiento de un lado y del otro, aunque ambos lados tienen cierto grado de violencia, pero hay que decirlo, la izquierda está mucho más radicalizada que la derecha en lo que tiene que ver con actos violentos contra la otra parte. Hace unos días Trump acababa con Europa y diciendo que la migración estaba acabando con Europa, que la estaba destruyendo. Y el tema migratorio es una realidad en el mundo actual. Y el tema más adelante que será atacado en cierta forma es el turismo, como lo hemos visto en algunas localidades de España, por ejemplo. ¿Cómo tú ves esa dinámica de cambios en el mundo actual con todo esto, con las guerras que se están librando y con esta migración en algunos casos forzosa que se está produciendo, en algunos casos masivamente? Bueno, podemos denominarla migración forzosa, merced de los predicamentos de los diferentes países. Por ejemplo, vemos una migración de venezolanos hacia varias partes del mundo, merced de la situación allá. Pero la realidad es que independientemente de lo que sucede en la casa del lado, yo tengo reglas en mi casa y tengo que depurar quién entra y quién sale, ¿verdad? Entonces, lo que dice Trump y lo que le dijo Trump específicamente en el discurso que pronunció en las Naciones Unidas a los países europeos, lo que le dijo, oye, si siguen con esa política de fronteras abiertas,
sus países se van a ir al infierno. Fue literalmente lo que dijo. Porque la gran parte de Europa es inmigración islámica, musulmana. Correcto, Que correcto. no es el caso de España. España es latinoamericana. Latinoamericana, y nosotros los latinoamericanos, mi queridísimo don Ramón, tendemos a asimilar más que un islámico. Claro. El islámico emigra a un país occidental y se queda con sus costumbres. Se viste como se vestía en su país, busca de hecho que se instauren las leyes que predominan en su país, que es la ley islámica. Mira Michigan. En Michigan lo que predomina es el Sharia law, que es la ley islámica. Eso es lo que gobierna de facto allá en Michigan. Entonces, eso no se corresponde con el mejor interés de los países receptores. Entonces, nosotros tenemos que tener una migración que sea consona con nuestras necesidades, capacidades y aspiraciones a nivel mundial, incluyendo la República Dominicana. Aquí el empresariado dice, no, que necesitamos la migración porque necesitamos continuar creciendo. Pero déjeme decirle algo, mi queridísimo don Ramón, Jacqueline, pueblo dominicano, todo el dinero no se gana. Hay dinero que hay que dejarse de ganar. Yo a veces dejo de ganarme dinero para estar con mi familia en Santiago, porque tengo que formar a mis hijos en lo que tiene que ver con los valores y con los principios. Ellos necesitan mi presencia. Hay dinero que acá no nos debemos ganar sobre la base de la operación de mano de obra ilegal en República Dominicana. Mano de obra ilegal que no necesariamente está, digamos, alineada con nuestra idiosincrasia, y lo que hace es que diluye nuestra dominicanidad. Entonces tenemos que tener, digamos, un criterio respecto de quién entra y quién sale de nuestra nación, en ese sentido. Claro. El tema lo ha tratado el presidente Abinader innúmeras veces, pero la parte del peligro de Haití, que a su vez lo que está pasando en Haití aumenta la migración. Vimos unas recomendaciones del CES que son la mayoría de ellas inaplicables. Ahora los Estados Unidos dicen, han pedido al Consejo de Seguridad. ¿Tú crees que de verdad va a salir una solución, por lo menos militar, para Haití? Yo espero que sí, pero la realidad es que la comunidad internacional no está comprometida a pagar el precio para conquistar el premio de la estabilización de Haití. y realmente lo que tenemos que hacer es dotar a los entes de Haití, a los que toman decisiones en Haití, Pero que no aunque lamentablemente podríamos argumentar que lo que toman las decisiones son las bandas, pero realmente muchos de los grupos empresariales están ligados a las bandas y se benefician de ese desorden. Entonces, realmente no voy a asumir o no voy a pretender que tengo la respuesta a ese particular cuando esa realidad es bien compleja. Pero lo que hemos visto a partir del comportamiento de la comunidad internacional es que realmente no están dispuestos a pagar el precio para estabilizar Haití. Nos están, en cierto grado, dejando ese muerto a nosotros. Por ejemplo, mi queridísima Jacqueline, es bien sabido que los países occidentales, la Unión Europea y Estados Unidos, por mucho tiempo nos han dicho a nosotros, continúen asimilando haitianos. No se preocupe que nosotros vamos a crear una válvula de escape dándole visas y residencias a los dominicanos. De modo que a medida que ustedes reciben haitianos ilegales, nosotros le creamos una válvula de escape dándole residencias y visas a los dominicanos. ¿Y qué está sucediendo a partir de ese patrón? Bueno, estamos desplazando nuestra población, estamos haciendo un reemplazo de población, sacando al dominicano y trayendo al haitiano. Ese es el programa que tienen los países ricos. Y lo que tiene que ver con nuestro queridísimo presidente, Luis Abinader, él va a estas plataformas internacionales y se pronuncia vehementemente respecto de que no hay una solución dominicana para el problema haitiano, pero en lo que tiene que ver con su actuación sobre suelo y bajo cielo quisqueyano, yo entiendo que tiene que ser más draconiano en lo que tiene que ver con penalizar a los empresarios que reclutan a mano de obra ilegal de manera masiva. Uno nada más tiene que pasarse 2 o 3 días en la zona del este para ver cómo miles de ilegales haitianos le pasan por enfrente a las autoridades y las autoridades no la tocan. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la anuencia de sus superiores. Si tiene un chalequito de construcción y un nivel y un casco, no lo toque, porque ese irregular haitiano trabaja para fulano. Entonces, presidente, gracias por poner de relieve el hecho de que nosotros somos un país
libre y soberano, netamente quisqueyano, pero es preciso que nosotros aquí amedrentemos a aquellos que están posibilitando esta migración masiva, que son personas que están en eminencia y que tienen un músculo empresarial y político sumamente fuerte, y es preciso que nosotros seamos coherentes en lo que tiene que ver con proteger nuestra soberanía y galvanizar este esfuerzo por dominicanizar, como usted bien ha dicho, señor presidente, la fuerza laboral que opera en nuestro país. Yo quiero hablar con el economista ahora. ¿Cómo tú ves la economía global y la economía dominicana? La economía global, desde que el presidente Trump tomó posesión en enero de este año, se ha reconfigurado. Y el centro de gravedad, hay que decirlo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Por más que digan que el presidente Trump ha tomado, digamos, una política de aislamiento, él lo que ha hecho es renegociar de manera bilateral con todos y cada uno de los jugadores en el terreno de juego internacional. Porque déjame decirte algo, Jacqueline, el multilateralismo no es necesariamente lo más eficiente y lo más efectivo. Si yo tengo que negociar con don Ramón de la misma manera que negocio contigo, entonces no voy a buscar necesariamente mi mismo interés, porque tenemos entes diferentes. Lo mejor es el bilateralismo, que es lo que ha abogado Trump. Y él ha hecho buenos negocios en pro del mejor interés de los Estados Unidos sobre la base de ese patrón de negociación. Ahora, Jonathan, siendo justo, el declive económico mundial quizás se ha agravado en este año, pero ya venía teniendo sus problemas desde antes, incluso después de la pandemia. Ahí, bueno, por pandemia vimos qué pasó, y la recuperación quizás no ha sido tan rápido como quisiéramos. Claro. Es decir, venía con un problema que obviamente se ha agravado por la guerra y por Trump. Así, pero Trump lo que ha hecho es quizás encauzar la economía global hacia una estabilidad que permita el crecimiento tendente al desarrollo. Es decir, que no ha sido malo tantas críticas que le han hecho a Trump, lo que él ha hecho. No, o sea, algunas son justificadas, otras yo creo que sobredimensionadas, mi queridísima Jacqueline. O sea, todas estas guerras... Pero por ejemplo, ponerle aranceles a Brasil por el juicio a Bolsonaro, cuando se supone que hay una independencia de los poderes. Podríamos decir que por el juicio a Bolsonaro, pero la realidad es que Brasil tenía unos aranceles respecto de productos estadounidenses, y lo que hizo Trump fue básicamente darle de comer de lo mismo que él le ha dado de comer, un ojo por ojo, diente por diente. Claro, también haciéndole un favor a su amigo Bolsonaro, pero la realidad es que hay una justificación numérica respecto de los aranceles hacia Brasil. No es que fue de manera medalaganaria que Trump comenzó a ponerle aranceles y cuotas a Brasil, merced de la persecución a su amigo Bolsonaro. Jonathan, ya Donald Trump, si es el problema, ya ha puesto las cartas sobre las mesas y ya sabemos cómo él viene. Como ya sabemos cómo él viene, ¿tú piensas que el 2026 puede ser un año mejor para la República Dominicana y para el mundo? Todo depende. En la recuperación económica, en el bienestar económico, en el equilibrio de que debe tener una economía de cualquier nación. Todo depende. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la realidad dominicana, ya para ir de lo global a lo local, tenemos que ver la configuración de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la configuración del Producto Interno Bruto? Consumo, más inversiones, más gasto gubernamental, más exportaciones netas. Ahora, hay que puntualizar el hecho que el gasto gubernamental en lo que tiene que ver... Perdón, ahí me encantó, porque esa es la ecuación del producto. Sí, esa es la ecuación del producto, pero en lo que tiene que ver, es sencilla, pero en lo que tiene que ver con el gasto gubernamental, mi queridísimo Ramón, usted y yo sabemos, Jacqueline, tú sabes que el gasto social no incide en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. O sea, el gasto gubernamental en lo que tiene que ver específicamente con gasto de capital, que era lo que ustedes estaban mencionando hace un ratito. Porque el gasto social, las transferencias unilaterales, no inciden en principio en lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios. Entonces, ahí está el detalle. Y aquí tenemos, mi queridísima Jacqueline, un gobierno que se ha esforzado, hay que decirlo,
por fortalecer la ética y la transparencia en la administración de la cosa pública, pero no ha sido el más eficiente y efectivo en ese frente y tampoco en el frente operacional. Vimos como en el principio y hasta estos días el gobierno no ha sido eficiente y efectivo respecto de gastar y gastar bien. Entonces, eso ralentiza el aparato productivo nacional. Y hemos visto, lamentablemente, que en este gobierno también hay maquinarias político-clientelares, las que tienen al Estado en sobrepeso y al pobre sin un peso, que hacen uso significativo de los recursos del Estado para satisfacer las demandas y las exigencias de los compañeritos y de los compañerotes. Entonces, eso compromete la habilidad de nuestra economía de crecer. Y con todo y eso, mi queridísimo don Ramón, República Dominicana es la economía más grande de Centroamérica y el Caribe. Pero nosotros... A pesar de todo. A pesar de todo, porque Dios es misericordioso. Y el dominicano es arrojado y diligente y tenemos una ética de progreso. No, y además algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien. Por supuesto, porque si esos son los resultados. Vámonos a una pausa, porque tenemos muchos temas todavía con Jonathan de Olio Puig. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Jonathan de Olio Puig. Él es economista, conferencista y autor de obras. Y justamente yo estoy viendo ahí un libro nuevo, Jonathan, que es producto de tus experiencias, de tus investigaciones y más que nada de tu experiencia con las empresas, esa retroalimentación que se recibe en asesorías, en la reacción del público ante determinados temas. ¿Con qué nos vienes ahora? ¿Qué nos trae y por qué nueva obra? Esta obra es una que ha ido mejorando a través de los años. Se llama Arranca con Ideas Claras. Ideas Claras es un mapa que nos ayuda a navegar el territorio en el mundo de los negocios. Yo siempre he estado del lado de la disrupción, articulando este concepto de emprendimiento como una dinámica creativa destructiva donde lo nuevo destruye a lo viejo de inferior desempeño. Entonces, siempre trato de... Chumpete. Lo viejo de inferior desempeño. Déjame repetir eso, que es muy interesante. Sí, por eso yo lo quiero La dinámica que mi queridísimo don Ramón bien acaba de describir como schumpeteriana es una donde lo nuevo destruye a lo viejo de inferior desempeño. De inferior desempeño. Correcto. ¿Qué hizo el carro, mi querida Jacqueline? Destruyó al caballo, el camello y el burro. ¿Qué hizo el teléfono? Destruyó al telégrafo. ¿Qué hizo el Uber? Destruyó al taxi. Y nosotros debemos buscar modos y maneras de destruir en nuestro aparato productivo nacional y político también a lo viejo de inferior desempeño a través de la creación de cosas nuevas y más costo eficientes. Para hacer lo propio tenemos que valernos de metodologías en lo que tiene que ver con el ejercicio empresarial. Aquí en Dominicana, por la gracia de Dios, tenemos una economía pujante, pero una economía que se vale, más que de otra cosa, de comprar papas para vender papas. ¿Quiénes son los grandes capitales, los grandes tenedores de capitales sobre suelo y bajo cielo quisqueyano? Son los importadores que compran papas y venden papas, pero no estamos generando tanto conocimiento, tanto valor agregado como para apegarnos a esta dinámica schumpeteriana de creación destructiva, que es la que realmente genera una riqueza que cambia la calidad de vida de todos los ciudadanos de un país de la A a la Z. Y haciendo una radiografía de lo que se hace aquí, ¿qué cosas que no estamos haciendo o que seguimos haciendo debiéramos hacerla diferente? En lo que tiene que ver con la industria, por ejemplo, agrícola, debemos ir más allá de la mera producción del producto primario y agregarle valor. Agregarle valor. Bueno, lo primero es comenzar dándole importancia al sector. Lo primero es comenzar dándole importancia al sector. Y prestarle atención. Fíjese, siempre han criticado a los Estados Unidos por tener el sistema de colegios electorales. ¿Quién gana en Estados Unidos? No el que gana el voto popular, sino el que gana los colegios electorales. Los padres fundadores de Estados Unidos tuvieron a bien instaurar ese sistema para evitar lo que sucede aquí en República Dominicana. Aquí, con que un candidato a presidente gane el Gran Santo Domingo, ya ganó las elecciones. Porque aquí está más del 50% de la población. No le presta tanto atención a Santiago Rodríguez, ni a la provincia de Independencia, ni a Dajabón, porque la población allá no es tan significativa. Los padres fundadores de los Estados Unidos, teniendo presente esa tendencia, dijeron, no, aquí tiene que ganar el que gana los colegios electorales.
Entonces, el gobierno aquí se enfoca en hacer obras de infraestructura, que no la está haciendo con el debido rigor estos días, pero en las ciudades, de manera desproporcionada, porque es donde está el grueso de la población. Entonces, nosotros hemos abandonado el campo en ese sentido. Hay una gran migración. Oye, hay que decirlo, el gobierno anterior le prestaba más atención al campo que al gobierno actual. Es la realidad. El campo ha sido... Las visitas sorpresas. Las visitas sorpresas, mire, y bueno, hablaremos de eso en otra oportunidad, pero la cosa es que esa desproporción en lo que tiene que ver con la inversión, con la poca inversión que está haciendo el gobierno en gasto de capital, lo que ha hecho es acentuar esa dinámica de migración interna del campo a la ciudad que ha comprometido la calidad de vida tanto del citadino como del campesino. Entonces, el campo está siendo, digamos, soslayado y el campesino está viniendo a la ciudad y se está yendo al extranjero. ¿Y quién está tomando la posición del agricultor en el campo? Los haitianos. Los haitianos. Los haitianos. Y para mencionar algo rápidamente, el haitiano que viene a República Dominicana con su familia tiene en promedio ¿cuántos hijos? 3, 4, 5 y 6. Y el dominicano... Y siguen más. Correcto. ¿Y el promedio dominicano cuál es la tasa de natalidad promedio? Ya aquí? 1 y pico, 1. Mire para allá. Jonathan, pero un país puede dar el salto al desarrollo con turismo, zona franca y remesa. No, de ninguna manera. Y menos con un turismo como el que tenemos aquí, que es un turismo concentrado en una zona nada más. En una zona nada más, y una zona muy vulnerable, la del este. No, y el turismo de por sí es vulnerable. Claro. Y de hecho, el turismo, el sector turismo aquí es cómplice en lo que tiene que ver con la inmigración de mano de obra ilegal. Muchos de los hoteles de nuestro país están dotados de mano de obra ilegal en todo lo que tiene que ver con mantenimiento, jardinería, conserjería, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos para, en efecto, dar el salto al desarrollo, como aspiramos, es desarrollar eslabones en la cadena de valor que le agreguen valor al producto primario. Aquí tenemos mucho producto primario. Y el producto primario más importante es la masa encefálica que tenemos entre nuestras orejas y lo blando que esconde nuestro pecho. Tenemos que agregarle valor a nuestro capital humano. Y eso no se crea a través de una tanda extendida y dándole otra merienda al estudiante, merced del 4% que tenemos. Pero es eso, peor. Han quitado la tanda extendida y ahora hay 2 tandas en muchas más escuelas. Correcto. Y tenemos también que ver cómo desarticulamos ciertos gremios que lo que hacen es más daño que bien, más daño que beneficio. La Asociación Dominicana de Profesores no tiene a los estudiantes en el corazón de su agenda. Lo que siempre buscan es cabildear y se desempeñan como el sindicato de choferes y el sindicato de camioneros, donde hay que hacer lo que ellos dicen o proceden cual los terroristas que emprendieron contra las Torres Gemelas en noviembre 11 del 2001. O sea, tenemos aquí unos terroristas disfrazados de trabajadores que lo que hacen muchas veces es coartar el mejor interés de la nación en sentido general. Jonathan, yo sé que tú estás incursionando en inversiones y en la parte inmobiliaria. En la parte inmobiliaria, pero sin entrar en detalle, es la primera vez que tú decides invertir en República Dominicana y traer inversionistas. ¿Es fácil en República Dominicana hacer negocios? República Dominicana es sumamente atractiva cuando vemos las opciones que hay en la zona, en la región. Es sumamente atractiva en lo que tiene que ver con inversión inmobiliaria. Ahora, por el hecho de que últimamente, en los últimos 6, 8 años, han habido tantos escándalos en el área inmobiliaria, en lo que tiene que ver con captación de inversionistas, yo he decidido emprender un modelo de negocios, como dicen los gringos, bien plain vanilla. Vainilla, chocolate, fresa, nada complicado con chocolate chips ni nada de eso. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, que yo no estoy vendiendo el piso 6 de un edificio que no existe. Yo vendo lotes. Lotes. Entonces, cuando vendo el lote, ¿qué pasa con el cliente, digamos, internacional? Él lo puede verificar. Bueno, Jonathan me está vendiendo un lote, mire el lote ahí, me está diciendo que va a desarrollar una infraestructura, mire la infraestructura que en efecto está desarrollando, puedo ver el estado de los inmuebles,
en lo que tiene que ver con pago de impuestos, con el desarrollo y con el estado jurídico. Y con la documentación que avale eso. Entonces es una inversión de bajo riesgo. De bajo riesgo y alta rentabilidad por el hecho de que estamos hablando de un proyecto que está por desarrollarse. Cuando uno hace una inversión en infraestructura en el orden de calles, aceras, contenes, electricidad y agua, el impacto que tiene eso, Jacqueline, en el precio por metro cuadrado es exponencial. A lo que antes se vendía a 2,000 pesos, ahora se vendía a 7,000 y a 8,000 pesos. Entonces, cuando uno le presenta eso a un inversionista que reside en los Estados Unidos, que puede comprar, digamos, un lote por menos de $20,000 y financiado el 70% del valor de ese lote, considerando los precios de los Estados Unidos, que cualquier casa le cuesta $500,000 y $600,000, dice, voy a poner mi dinero a producir ahí, con un rubro que me está dando un retorno en el orden del 20, 25, 30% anual. Mi dinero se está duplicando en 2.5 años. Entonces, en ese sentido, el sector inmobiliario es sumamente atractivo. Lo que tenemos que tener cuidado es con aquellas personas que le dan mala fama. Por eso yo soy un abanderado de que se regule el sector inmobiliario en República Dominicana, así como se debe regular también la profesión jurisprudencial, porque hay muchos abogados ahí que dicen ser abogados, pero no necesariamente tienen la formación para fungir como representantes legales de ciudadanos. Me doy a entender, porque no tenemos los filtros. En Estados Unidos, para tú poder comenzar a estudiar leyes, tienes que tomar un examen sumamente difícil, que le llaman el LSAT. Lo mismo para el sector médico. Y para fungir como real estate broker, como broker en el sector inmobiliario, también hay que tomar un examen. Necesitamos filtros. No hay formación, previa formación. Así es. Entonces, yo creo que necesitamos de más formación y más filtros y más sedazos, de modo que podamos controlar la calidad de un producto formidable que tenemos acá en nuestro patrio hogar. Jonathan, como siempre es interesante conversar contigo, porque tú además transmites optimismo, ¿no? Principalmente en tus obras. Te esperamos pronto. Con el favor de Dios. Siempre un placer. Gracias, Jonathan.